todo lo que no sea gobierno, que todo lo que se oponga al gobierno es contrarrevolución. Nosotros tenemos que ponerlo contra la pared y demostrar al pueblo que hay gente que se opone al gobierno y no es contrarrevolucionario, que hay gente que se opone al gobierno y no es eh, anticubano, por el contrario, porque el pueblo tiene que enterarse, y esto Yaima, que estudia Derecho, lo debe saber mejor que yo, una cosa es Estado y una cosa es gobierno, una cosa es el Estado cubano, una cosa es la patria, una cosa es la nación, y otra cosa es el gobierno que gobierna el Estado cubano. Por lo tanto, yo me puedo oponer al gobierno y no necesariamente tengo que estar contra mi Estado, contra mi patria. Y eso es lo que pedacito a pedacito tenemos que ir calando en el pueblo cubano. Ellos dicen que todos los que se oponen al gobierno reciben financiamientos del exterior y financiamientos del imperio y todos sirven a la USAID, a la NEC, a todos los medios independientes. Tenemos que demostrar que eso es mentira, que hay muchos patriotas cubanos, muchos antianexionistas, antiimperialistas y martianos que no responden a ninguno de esos proyectos y simplemente estamos contra el gobierno. Por muchos años ellos han tenido razón en que Cuba no ha tenido una oposición digna de su patria y una oposición digna de nuestra historia. En eso tienen razón, pero hay que demostrarle al pueblo que ya hace algunos años que Cuba está teniendo una oposición digna de su pueblo, una oposición que quiere hacer una revolución dentro de la revolución y una oposición que para nada quiere vender al país. Hay que ponerlo en una condición tal que cuando el pueblo mire no puedan encasillarnos en ese jarrón donde meten a todos los supuestos gusanos y contrarrevolucionarios, simplemente porque no tienen cómo atacarnos, simplemente, y no solo a mí, hay muchos patriotas en Cuba, en los Estados Unidos, en Europa, que nada tienen que ver con la guerra de subversión ideológica contra nuestro país y sin embargo no estamos con ese gobierno cubano. Y esta es la tarea más difícil que hay hoy, desmitificar el mito, valga la redundancia, de que o estás conmigo o no estás contra mí, o estás contra mí. No, yo puedo estar contra ti, puedo estar contra el gobierno cubano, pero estoy con mi patria, estoy con mi nación y estoy con mi pueblo. Y ahora se te pone la cosa muy dura, porque no me puedes llamar contrarrevolucionario delante del pueblo, no me puedes llamar asalariado, no me puedes llamar gusano. El día que eso suceda, no solo con Hitler, no solo con Higuel, no solo con Cuba es mi patria, no solo con Julio Fernández Estrada, no solo con Julio Antonio Guanch, no solo con muchos otros, el día que suceda con cientos de miles de cubanos, ese día el oficialismo cubano, los oportunistas cubanos se van a tener que ver obligados a sentarse a dialogar, simplemente porque el pueblo no les va a creer más. Nosotros tenemos que diferenciarnos de la oposición clásica cubana, de la oposición un poco, por decir, anticubana, de la oposición que hasta hoy ha pedido invasión, ha pedido bloqueo, ha pedido no remesa, ha pedido no viaje, porque nosotros no somos esa oposición. Nosotros somos una oposición dialéctica, una oposición constructiva que lo que quiere es apoyar el proceso, cambiar todo lo que tiene que ser cambiado y hacer que el pueblo cubano prospere. Hacia ahí es que nosotros tenemos que enfocar la batalla, hacia esa dirección. El día que lo logremos, ya habremos ganado. Y la próxima huelga, por decirlo, la próxima huelga 9 de abril, como la de 1958, donde murieron muchos cubanos, esa próxima huelga tiene que ser la definitiva. La próxima vez que el pueblo cubano salga a las calles, tiene que ser la definitiva. Eh, y ojalá que no suceda, o yo propongo que no suceda nunca estando en vida Raúl y Ramiro, porque lo he ya dicho varias veces, Raúl y Ramiro encarnan en Cuba todo lo que de patriótico tiene ese pueblo en los últimos 63 años, todo lo que de rebeldía tiene ese pueblo en los últimos 63 años, y en la cadena de ordeno y mando, todavía Raúl y Ramiro continúan a dar la última voz de mando, y esa voz de mando la van a respetar todos, y puede ser muy peligroso. Y ya me refería al león enjaulado, al león de rodillas sin salida, porque esos se podrían considerar leones enjaulados. A 91 años, a 90 años, creo que lo más bonito para ellos sería morir por lo que siempre han defendido. Y ponerlos contra la pared sería muy difícil. Lo que sí hay es que prepararse para después de Raúl y Ramiro. Y que la huelga, o cuando el pueblo salga a las calles, cuando ya Raúl y Ramiro no estén la próxima vez, sea la vez definitiva. Y que ese día Díaz-Canel, si todavía ellos han decidido que estén en el cargo, tenga que deponer el cargo y que ese día entonces los buenos patriotas cubanos tomen las calles y se demuestre que no son los contrarrevolucionarios los que tomaron las calles el 11 de julio, aunque sí había desafectos o delincuentes o personas que no se comportaron como se tenían que comportar. Y aquí también hace falta diferenciar las dos cosas. Hubo personas, miles de cubanos que
marcharon por la libertad, que marcharon por el hambre, marcharon por la comida, marcharon por sus ideales y sus derechos, pero también hubo algunos que infiltraron las marchas y estuvo mal, que saquearon y se comportaron como verdaderos vándalos. Y eso hay que condenarlo, porque si no estaríamos cayendo en el mismo saco que ellos quieren poner a todo el mundo. Nosotros tenemos que ir hacia ahí. O sea, tiene que llegar el día donde ese gobierno oficialista, cuando ya no esté Raúl y Ramiro, pues se encuentra el pueblo en las calles y hay que ver entonces quién tiene la voz en el orden y mando, quién es quien da la orden, esa orden fatídica que puede ser muy peligrosa. Y cuando salgamos ese día, hay que gritar, o en mi opinión, esa huelga general cubana debiera ser patriótica, gritar antianexionismo, gritar antiimperialismo, gritar justicia social, gritar patria o muerte, porque cuando eso suceda, y yo sé que algunos no me entienden y me toman por lo que no soy, pero cuando eso suceda, las cosas en Cuba cambiarán. O sea, cuando sea el alma de la nación, el alma patriótica, el alma nacionalista, la que diga realmente queremos el cambio, pues no va a haber oficialismo que le ponga cascabel al gato y no va a haber oficialismo ni Humberto López, ni Cuba Debate, ni la mesa redonda que pueda decir a las calles salieron personas asalariadas por el imperio. Y tenemos que demostrar otra cosa más, que los contrarrevolucionarios están dentro del gobierno y no fuera, dentro de los patriotas. Dicho esto, yo les traigo 2 videitos para hoy muy interesantes. Yo sé que les va a gustar. Les voy a poner ya uno ahora, que es sobre la democracia en Atenas. Y vamos a ver cómo empezó todo. Y vamos a ver cómo llegamos a los partidos políticos representativos. Después tenemos un video sobre cómo funciona. O sea, voy a intervenir yo después. Y después un video cómo funciona la democracia en Suiza. Y finalmente, entonces, nosotros vamos a proponer en Cuba qué debiera pasar como sistema político. Solo una propuesta. Comenzamos de nuevo, que se saltó un pedacito. Pero vamos, que lo podemos pensar todos. Las elecciones son algo que hemos conquistado. Los políticos son gente preparada. Esta me encanta. El poder está en nosotros, aunque dárnoslo directamente es una locura. El programa electoral es muy importante. Desconfiamos de nuestros políticos. En realidad las elecciones no son una conquista, son un método que ya existía en la Edad Media y que usaron los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. Ese método luego lo conservó una élite, la burguesía. Así que no, la elección no es una conquista del pueblo, es un mecanismo que mantiene una élite porque le interesa. Los políticos no son gente preparada, tienen que pasar por un sistema que les convierte generalmente en mediocres. El poder lo cedemos 100% a los representantes, con lo cual está en ellos. El programa electoral no importa porque les hemos cedido el poder total y pueden hacerlo o no hacerlo. Y la joya de la corona. Aunque desconfiemos de los políticos, usamos un sistema basado en la confianza total, la elección. ¿Vivimos en democracia? Como vimos, cuando nuestros gobiernos se crean, los padres de todo esto dejan muy claro que nuestros gobiernos son lo contrario a la democracia. Así que no vivimos en democracias. Vivimos en gobiernos representativos y no sabemos qué significa la palabra democracia. Así que, ¿y este POSIT? Atenas está aquí. Lleva ahí 5.000 años. 500 años antes del nacimiento de Cristo, era una ciudad-estado de 300.000 habitantes. Una Nueva York de la época. Es un momento interesante porque se parece al momento en que nacieron nuestros gobiernos. Al igual que en la Revolución Francesa, estaban cansados de reyes y de que el poder se heredara. Y pensaban que el poder debían tenerlo los ciudadanos. No parece muy distinto al origen de nuestros gobiernos, como digo. Además, también elegían representantes, en una votación abierta a todos los ciudadanos. No tenías que tener ciertas riquezas para participar. Ojo, aquí empiezan las diferencias. Los atenienses se dieron cuenta también de que la elección significaba confiar en los elegidos, y que eso podía llevar a un «si confías en mí, déjame hacer». ¿Qué hicieron? En lugar de confiar, decidieron desconfiar, darle la vuelta a todo el sistema. Ahora, cualquier decisión que quisieran tomar los representantes, imagina que quieren aprobar esta ley, tenía que ser consultada a los ciudadanos en una asamblea a la que podían ir todos, hasta el más pobre. Aristóteles, que era crítico con la democracia, decía de ella que era el gobierno del pobre sobre el rico. Y recuerda, el poder lo visualizamos de arriba a abajo. Ahora el poder está aquí. Esta gente ya no son representantes, porque cada ciudadano puede ir a la asamblea y se representa a sí mismo. Ellos son solo cargos. La misma palabra lo indica. Llevan una carga. Ahora sí se puede decir que el poder estaba en los ciudadanos. Aún así, mira qué putos genios.
Dijeron, esta parte no nos parece democracia, porque si eliges a alguien, seguro que hace cosas sin consultarte. ¿Cómo podemos evitar que los cargos nos digan, tú me has elegido, me has confiado, ahora yo decido? No eligiéndolos. Así que la mayoría de los cargos no eran elegidos, eran seleccionados mediante sorteo. Es una genialidad. Si querías desempeñar un cargo, te presentabas candidato. Y entre todos los candidatos se sorteaba el cargo. ¿Para qué servía esto? Estas personas no podían decir, el pueblo me ha elegido, yo decido en su nombre. No, no te ha elegido nadie. Nadie te ha dicho que puedas decidir en su nombre. Estás abajo de la pirámide. Tu trabajo es proponer cosas que deben aprobar los de arriba. Y ojo, los ciudadanos también pueden proponer cosas cuando quieran. No te olvides, el centro del poder está arriba, en la asamblea. Sabiendo que elegir implica confiar, los atenienses decidieron usar otro sistema, actuar con desconfianza. Y sí, ellos también pensaban, coño, ¿y si nos sale un inútil? Así que para ser candidato, tenías que pasar un examen. Este tiene multas sin pagar, este tiene denuncias. Ahora sí, los políticos eran gente preparada. Fíjate en otro problema que se resuelve con este sistema, los programas de nuestros partidos políticos. No existían, no servía de nada prometer, dado que tus promesas no influían nada en que salieras seleccionado o no. ¿Programa electoral? Nah, mejor hacemos que no se pueda prometer. Y si salías seleccionado y hacías algo diferente a lo aprobado por la asamblea, te podía caer la de Dios. Hasta te podían matar. Aquí no se andaban con mierdas. Sí, sé lo que estás pensando. Qué puto estrés ser político. No puedes prometer nada, no puedes hacer nada para lo que no te den permiso. No, es una putada. Y encima los sueldos no eran la hostia, que digamos. Aún así, se calcula que cada uno de estos ciudadanos desempeñaba un cargo al menos una vez en la vida. ¿Por qué se presentaba la gente? Porque este sistema solo funciona si participas. A diferencia del nuestro, que solo funciona si cedemos el poder en las elecciones. A esto, los atenienses lo llamaban democracia. Como hemos visto, el poder está en los ciudadanos de la asamblea, no en los pocos cargos seleccionados por elección, ni en la mayoría seleccionados por sorteo. Nos preguntamos si es un descontrol darle el poder al pueblo. La respuesta es la historia. Atenas fue la ciudad de su tiempo. Escribió obras increíbles, ganó guerras. Cuando veas películas sobre Grecia, cuando compartas fotos en Facebook de sus monumentos, cuando estudies a gente que vivió allí, piénsalo. En Atenas, las decisiones las tomaba la gente corriente y duró 200 años. ¿Te parece poco? Pues es exactamente lo mismo que llevan nuestros gobiernos, que nacen hace 200 años con la Revolución Francesa. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video y que lo hayan sobre todo entendido y disfrutado. Yo los recomiendo que lo vean una y otra vez más. Saludos, Sucero, veo que estás por ahí por el chat. Como ustedes han podido ver, nos han hecho creer por 200 años, 200 y un poquito más, que realmente la democracia es el pluripartidismo, cuando realmente la democracia no es el pluripartidismo. El pluripartidismo lo inventaron y el sistema de partidos políticos representativos lo inventaron quienes no querían la democracia, lo inventaron los liberales. Por eso Adam Smith estaba en contra de la democracia. Por eso es curioso que yo los exhorto a ustedes, sobre todo a los que viven en Miami, en los Estados Unidos, que busquen en la Constitución de los Estados Unidos, y si son sinceros, que después nos lo digan por el chat cuántas veces aparece la palabra democracia en la Constitución de los Estados Unidos. O que busquen en la sección 9 y 11, si no recuerdo mal, del Federalista en los Estados Unidos, ¿qué decían Hamilton y Jefferson acerca de los partidos políticos? Ambos se oponían, si bien es cierto que al final de sus días ambos terminaron fundando sus respectivos partidos, pero decían que los partidos políticos podían ser muy perjudiciales para el crecimiento de una nación, que podían llegar a estancar económicamente y políticamente, socialmente a las naciones. Ellos se oponían inicialmente. Y busquen si Washington, y después nos lo dicen también, si Washington perteneció antes, durante y después a algún partido político en los Estados Unidos. Que me resulte, no. Washington no perteneció a ningún partido político. ¿Por qué surgen los partidos políticos? Porque precisamente era necesario segmentar el poder del pueblo. Surgió la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa se llegó hacia los Estados Unidos y es en los Estados Unidos que surge el auge de los partidos políticos representativos. Y no era más porque el pueblo tenía un gran poder y se le temía a esa gran masa que decidía sobre los cargos. Como vemos, Atenas no era perfecta.
hace prácticamente 5.000 años. No era perfecto aquel sistema porque también muchos años atrás, pero sí era lo más bello que existía en su época y de los cuales en la actualidad hay un país en el mundo que ha copiado casi igual de los atenienses en muchas cosas y algunos que más o menos se acercan. ¿Tiene Cuba el peor sistema político del mundo? Yo diría que no. ¿Tiene Cuba el mejor sistema político del mundo? También diría que no. Para un bando y para el otro, no, no tienen la razón. Podemos encontrar en el mundo sistemas políticos peores que el cubano, podemos encontrar en el mundo sistemas políticos mejores que los cubanos. De ahí entonces se nos cae el chauvinismo nuestro cubano. ¿Tiene cosas positivas el sistema cubano? Sí, creo que tiene una cosa que existe prácticamente en ningún país, solo en dos o tres, y uno de ellos es el que vamos a mencionar, y es que se elige desde la base democráticamente. El primer eslabón, el primer nivel de democracia en nuestro país sí es bueno. O sea, elegir desde la circunscripción a partir de la proporción de los ciudadanos. Eso no lo tiene prácticamente ningún país de sistemas políticos representativos. Las comisiones de candidatura existen en todos los sistemas, sí, pero no son partidistas como las cubanas, o al menos no existe una general que filtra como la cubana y elimina por no ser militante del Partido Comunista. Pero en todos los demás sistemas existen comisiones morales, como en Atenas también existía la Comisión del Pueblo, que evaluaba moralmente, éticamente a todos los ciudadanos que se proponían y de ahí seleccionaban este puede participar y este no puede participar. Por ponerle solo un ejemplo, en el sistema italiano hace 2 años, no, hace un poco más, a Silvio Berlusconi, uno de los hombres más ricos de Italia, y había sido presidente del Consejo de Ministros 2 veces, pues se le inhabilitó por una legislatura a no ocupar cargos por problemas administrativos. Y así igual se encontrará que en Italia los terroristas no pueden participar en las elecciones, los fascistas no pueden participar en las elecciones, y hay toda una lista negra de personas que no pueden participar en las elecciones. O sea, que la discriminación de personas o de ciudadanos con deberes a participar en las elecciones existen en todos los sistemas del mundo. Esto no sería una peculiaridad cubana. El único problema en Cuba es que existe una comisión partidista que es comunista, que entonces todo el que no sea comunista no puede, o no el que no sea comunista, porque hay personas que no son comunistas en Cuba que están en la asamblea. Todo el que no esté afín con el régimen o alguien que critique al régimen o al gobierno no puede participar individualmente en las elecciones. ¿Es las elecciones un logro? No, como han podido ver en la explicación del video, las elecciones lo lograron otros para dividirnos a nosotros. Hoy que soportan todos los pueblos, prácticamente todos los pueblos del mundo, excepto uno o dos, que sus gobiernos deciden y ellos acatan. Todos los pueblos acatan. Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Usted puede poner cualquier país que los políticos deciden arriba y los pueblos acatan. ¿Esto es democracia? No es democracia, porque la pirámide está invertida. Democracia sería que el pueblo proponga y los gobiernos, los políticos ejecuten, o que los políticos proponen y el pueblo aprueba en la asamblea. Esa es la pirámide que nosotros proponemos que se invierta, que vuelva a ser un poco como la vieja Atenas en Grecia, que duró 200 años. También lo mismo que han durado los partidos políticos representativos. Yo les preguntaría a algunos de ustedes, ¿saben cuáles son los tres poderes fundamentales de un Estado? Los tres poderes fundamentales en un Estado son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y si usted de verdad quiere agregarle un cuarto poder, como dicen algunos, vamos a poner el poder militar, pues para que funcione ninguno de esos cuatro poderes o los tres fundamentales no existe, no es necesario los políticos. O sea, un Estado se puede componer sin políticos, porque el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo pueden existir sin que existan partidos políticos. Por lo tanto, esto de que nos han hecho creer que la democracia es partidos políticos, no, porque hay cientos de países en el mundo que tienen partidos políticos, tienen libertad económica, tienen libertad de expresión y libertad de prensa, sin embargo no existe la democracia porque el pueblo no tiene poder de legislar, el pueblo no tiene poder de proponer o lo tiene segmentado el poder, lo tiene un poco coadyuvado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿ustedes creen que realmente el pueblo estadounidense tiene poder de legislar y tiene poder de proponer? ¿Por qué los Estados Unidos no se somete a referéndum la segunda enmienda, la posesión de armas? Porque existe una, un poder por encima del pueblo, por encima de los políticos, por encima del partido, que se llama la RTF, la Asociación de Rifles Americanos. Por lo tanto, y no quiere que esa ley vaya en referéndum ni en plebiscito en los Estados Unidos. Por lo tanto, el pueblo americano no tiene poder y no existe democracia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es posible el pluripartidismo. Técnicamente, teóricamente sí, porque pueden existir más de dos partidos, pero en la práctica no. Ustedes saben, o algunos saben, cuánto dinero es necesario
para llegar a postularse o crear un partido en los Estados Unidos. ¿Y esto quiénes lo han hecho? Los dos grandes big, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, para asegurarse entre ellos dos que hace ya más de 170 años que existe un bipartidismo perfecto en los Estados Unidos, que no exista un tercero que les venga a dar roña. O sea, técnicamente sí, tú puedes crear 3, 4, 5 partidos en los Estados Unidos, de hecho los hay, pero no puedes competir. No puedes competir porque no existe la democracia. Estados Unidos no está abierto a la democracia. Porque en el camino, cuando tú vas caminando, que vas haciendo los íter, te das cuenta que tecnocráticamente no es posible competir con los dos grandes. Se necesita mucho dinero. ¿Quiénes son los que financian a los dos grandes? Los mismos de un lado y del otro. Los grandes magnates, las grandes transnacionales y los grandes lobbies políticos y económicos que le dan dinero a unos y a otros. ¿Para qué? Para conservarse el favor cuando uno u otro salgan. Entonces, ¿esto es democracia? No, esto no es democracia. Esto es partitocracia. Esto es un poder dividido entre dos partidos. Ah, que este sistema funciona mejor que otro. Claro, no hay duda. Que el pluripartidismo europeo funciona mejor que el nuestro. Sí, yo puedo decir que sí. Ah, pero es que también, por ejemplo, para entrar ahora en Europa, el pluripartidismo europeo, en Italia hay como 12, 15 partidos políticos. Pero Italia tiene una cultura milenaria. Europa tiene una cultura milenaria de más de 5.000 años. Los pueblos son hijos de sus contradicciones y de su historia. Cuba apenas no llega a los 600 años. Por lo tanto, no podemos aspirar que nuestro pueblo tenga esa cultura política, tenga esa cultura de conciencia social, como para decir mañana pueden haber 12 partidos políticos en Cuba. Y algunos dirán, ¿por qué no puede haber 12 partidos políticos en Cuba? Bueno, en mi opinión, miren, Cuba no es un país cualquiera. Cuba es un país que, lo querramos o no, es asediado de tantos poderes desde Miami y desde los Estados Unidos. Y esto no es retórica. Hay mucho dinero en juego, hay mucho dinero preparado para unas elecciones, unas posibles elecciones libres en Cuba. ¿Y por qué hay mucho dinero preparado? Simplemente porque en Cuba hay que hacerlo todo. Cuba es como un país después de la guerra. Un país que hay que reconstruirlo todo, las escuelas, los hospitales, las carreteras, las autopistas, los negocios. O sea, Cuba es un gran negocio. En una posible apertura, en una posible guerra de partidos, pues el que más dinero ponga es el que más favores se puede llevar después en detracción, ¿no? Y esto los cubanos tenemos que estar claros de esto. Lo otro es que de golpe y porrazo los cubanos pudiéramos regresar al 59, cuando existía la lucha de partidos en Cuba, que hasta disparos había en las calles, y regresar a la botella, donde todos los compinches se garantizaban que el elegido le garantizara un puesto. O pudiéramos actuar como República Dominicana o algunos países latinoamericanos, donde los políticos compran la cédula de los pobres. O sea, yo te doy dinero por tu voto. ¿Esto es democracia? No, esto no es democracia. Esto es partitocracia, esto es un business, esto es un negocio. ¿De quién? De siempre los grandes poderosos. Entonces, sería muy ilógico pensar que Cuba pueda aspirar a un bipartidismo perfecto como los Estados Unidos, que pudiera tener cierta lógica, pero yo creo que hay mucho analfabetismo político, social y económico en Cuba. Actualmente no contamos con la masa en Cuba, el pueblo cubano, para crear de un día a otro un sistema tan libre, porque sería como un pajarito que cuando usted le abre las aulas, el pajarito no sabe para dónde coger. Eso sería muy peligroso. En nuestra opinión, pudiera crear un país muy inestable, un país que le convenga a unos pocos, porque un país inestable le conviene a los que siempre van a hacer dinero, a los que siempre van a invertir en ese país, sobre 120, 150, si no me equivoco en los últimos datos. Con esto le quiero decir que muchos nos venden el pluripartidismo como el sistema perfecto, cuando realmente de perfecto no tiene nada. Funciona mejor en unos lados que en otros. En Cuba hay más de 300 organizaciones políticas opositoras al gobierno cubano, opositoras al comunismo. ¿Ustedes se imaginan un mañana que se abra pluripartidismo en Cuba? ¿Cómo sería la guerra para el poder? Esto sería muy peligroso, porque nosotros, en Cuba hay armas, en Cuba hay montañas, y Latinoamérica y Centroamérica tiene una historia muy peligrosa de movimientos de guerrilla, de guerras fratricidas y nacionales, de guerras civiles, Salvador, Nicaragua, Colombia, Guatemala, y no está dicho que nosotros no entremos en una de esas guerras, un bando por un lado y otro bando por el otro. No tenemos, en mi opinión, cultura. El pueblo cubano actual no tiene cultura para saber qué cosa es la vida política, qué cosas son los partidos políticos. Porque yo me imagino que la primera vez que la oposición en Cuba pierda en los Estados Unidos la mata de la democracia según el mundo, pues prácticamente el 6 de enero existe una guerra, inicia una guerra civil, simplemente porque a uno de los candidatos se le ocurrió decir que le habían hecho fraude y todos sabemos que fue mentira. Si eso sucede allí
quienes inventaron los partidos políticos y quienes supuestamente inventaron el actual sistema de partidos políticos representativos, ¿qué cosa pudiera suceder en nuestro país? Pudiera haber hasta un vacío de poder. Y lo otro es que para poner de acuerdo a muchos partidos se necesita una conciencia tal política que no existe tampoco en Cuba. Entonces esto podría traer falta de quórum en la Asamblea Nacional para aprobar las leyes. Porque imagínense que haya 5 o 6 partidos en Cuba, no haya coalición, cada vez que se voten no se llega al quórum. Por todas estas razones que nosotros decimos, bien, a los oficialistas, a los comunistas, a mí no me puedes culpar de pedir pluripartidismo, porque yo no estoy a favor del pluripartidismo. Y estoy explicando por qué no estoy a favor del pluripartidismo. Creo que es una parte pasada de la historia de la humanidad. Nosotros con el blockchain, como dice nuestro amigo Roger, y con toda la tecnología que existe actualmente, pudiéramos pensar al futuro, hacia adelante. Pero tampoco te acepto el monopartido, tampoco te acepto el único partido comunista. Disculpen los comentarios, veo 17 comentarios ahí, pero la intención es terminar más rápido posible el tema y después hablo de los comentarios y seguimos el debate. Pues yo le propongo al gobierno cubano, a mí no me puede sacar por el televisor diciendo que queremos llegar a Cuba a luchar por el poder, porque sí, esa es otra. Quien pide partidos políticos porque quiere poder. Esto hay que tenerlo claro. Cada vez que usted vea a una persona defendiendo el pluripartidismo es porque su intención es cambiar un poder por otro. Es que quítate tú para ponerme yo. Nosotros no estamos diciendo pluripartidismo, no queremos el poder. Nosotros lo que nos interesa es el check and balance. Queremos alguien que controle, alguien que se opone al gobierno, alguien que se opone a la forma de administración. Porque un gobierno o un país es como una empresa. Tiene un CEO, un administrador y tiene que existir un consejo ejecutivo que controle las acciones de ese administrador. El administrador no se puede controlar él mismo, porque ahí no hay transparencia, ahí no hay democracia, el pueblo no está representado. Y entonces, ahí tampoco nos pueden encasillar a Cuba es mi patria. No porque quieren luchar por el poder, no, aquí no se lucha por el poder, no queremos el poder, queremos la transparencia, queremos estar todos mundos juntos en un saco, tú, yo y ellos, todos cabemos. Entonces, cada vez que nosotros nos diferenciemos en una cosa, y es lo que tenemos como objetivo en estos directas que vamos a hacer hasta octubre, siempre en un sector delicado de la economía, estamos dando un golpe contra la pared al oficialismo y al gobierno en Cuba, porque no encuentran cómo meternos la etiqueta, porque no somos aquello, nosotros somos diferentes, no somos aquello que tú por años, por décadas, por 63 años has criticado porque quieren venir a Cuba a tomarse